Bases de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada, relacionada e integrada para poder en un futuro encontrarla y utilizarla fácilmente. Para crear una base de datos es necesario uno o varios programas que manipulen ese conjunto de datos. ¿Dónde encontramos una base de datos? Bibliotecas públicas. Este es el perfecto ejemplo de bases de datos, pues contienen miles o cientos de miles de registros pertenecientes a cada título de libro disponible para su préstamo. Podemos también encontrar la clasificación de libros, posición o lugar donde se encuentran, cantidad de tomos, cantidad de respaldos, etc. Banco. Las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito, así como otro tipo de transacciones cotidianas para realizar el pago de nómina, con toda seguridad, se usa una base de datos con toda la información necesaria de los empleados. En los bancos, las bases de datos son de gran importancia, ya que a través de ellas se lleva el control de los movimientos financieros de los clientes. Empresa. Contar con una base de datos donde esté recopilada toda la información interesante de los clientes, los potenciales o los ya consolidados, así como aquellos que dejaron de utilizar tus servicios. Es muy útil al poder realizar muchas acciones, como por ejemplo, segmentar en base a intereses o analizar comportamientos. Restaurante. En un restaurante se usa la base de datos para llevar el control de las ventas durante el día, el inventario de los productos, los empleados y hasta los clientes. Tienda. En una tienda la base de datos se usa para saber cuántas piezas se han vendido y cuánto queda, lo que un cliente compra, el catálogo de los productos que se venden, los datos asociados al proceso de pedidos, es decir, un inventario. Colegio. Es una base de datos estructurada que permite organizar documentos, información personal, trámites institucionales, becas, calificaciones semestrales. Por ejemplo, el pago de mensualidades de un colegio se utiliza para llevar el control de los representantes que van al día. Farmacias. En las farmacias se usa la base de datos para saber qué cantidad de medicamentos están disponibles. Se hace imprescindible contar con un conocimiento profundo de nuestro cliente, de sus características, necesidades y expectativas para poder ofrecer un servicio que le satisfaga. Una buena base de datos facilita y agiliza la labor, permitiendo tener recopilada de manera clara y ordenada la información en todos lados. ¿Cómo está formada una base de datos? Los principales componentes de las bases de datos son las tablas. En estas, la estructura fundamental es la administración de base de datos relacional. Una tabla es un objeto que almacena datos en filas y en columnas. Los datos almacenados en una tabla se refieren a un tema determinado dentro de la base de datos. Campo. Es el componente de una tabla que contiene un elemento específico de información. Por ejemplo, nombres, apellidos, direcciones, ciudades, códigos de producto, valores de producto, etc. En una tabla, los campos corresponden a las columnas. Registro. Un conjunto de datos, atributos acerca de un evento, persona, lugar o algún otro elemento de la tabla. Por ejemplo, datos personales de un empleado, datos particulares de un producto. Cada registro contiene todos los campos de la tabla. Los registros en una tabla corresponden a las filas. ¿Conoces el Instituto Nacional Electoral? Sí. Efectivamente es el padrón electoral. ¿Y sabes dónde se guardan tus datos? El INE es la máxima autoridad electoral del Estado mexicano, que además de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la credencial para votar, realiza una serie de actividades tanto al interior del instituto como para la ciudadanía. Esta es la base de datos más grande del país, pues cuenta con información de los ciudadanos mayores de 18 años. El 98% están registrados aquí. La seguridad es lo más importante, pues permite obtener la máxima eficacia y eficiencia en su desempeño, la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de sus procesos. La credencial para votar es una identificación oficial que avala a la ciudadanía mexicana. La emplean millones de personas para ejercer su derecho al voto en México y en el extranjero. Todos los registros cuentan con fotografía y el 82% con las 10 huellas dactilares de los ciudadanos.
esto concluimos que una base de datos nos permite almacenar gran número de información de una forma organizada para su futura consulta, realización de búsquedas, nuevo ingreso de datos, etc. Todo esto lo permite realizar de una forma rápida y simple desde un ordenador. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos, y estas se dividen en columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla y las filas conforman los registros. With a bit of your soul, open up my heart, but it's all just a start. Coming straight